Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, en este lunes 24 de noviembre. La palabra de Dios, hoy al celebrar a San Andrés Dung, son santos vietnamitas, la lectura viene desde la profecía de Daniel, capítulo 1, del 1 al 6 y luego del 8 al 20. El tercer año del reinado de Joaquín, rey de Judá, llegó a Jerusalén Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joaquín, rey de Judá, y una parte de los objetos de la casa del Dios. Nabucodonosor los llevó al país de Senaar y depositó los objetos en el tesoro de su Dios. El rey ordenó a Aspenaz, jefe de los eunucos, que seleccionara entre los israelitas de estirpe real o de la familia noble algunos de los jóvenes sin ningún defecto físico, de buena presencia, versados en toda clase de sabiduría, dotados de conocimiento, inteligentes y aptos para servir en el palacio del rey. Y aquí, queridos amigos, es donde encontramos en esta historia a Daniel, Daniel que comienza ubicándonos y diciéndonos estos jóvenes, que son hebreos, judíos, y valegos, inteligentes. Y es el mismo rey quien les va a formar, les va a educar. Pero después ellos, cuando les exigen y le dicen, pepe, caruana, pehuana, laurero, curero, y todas esas cosas, ellos tenían prohibido por la ley. Entonces, negándose, dice, a comer los manjares del rey, ellos, queridos amigos, estaban mostrando su fidelidad a la ley y su fidelidad a Dios. Van a sufrir mucho por esta causa, queridos amigos, pero cuando uno es fiel, después te va mostrando, a pesar de todos los castigos que le quieren infligir a estos tres jóvenes, Dios los protege. Queridos amigos, entonces tenemos que ser capaces también de nosotros. Anila ya a la corrupción, anila ya a ti posible lleva, anila ya a ti en las tentaciones, porque está ya yo estaba en la uta peñandera puicueria lleva ya que le ella pues a una pella pues a una moa, te voy a dar esto, te voy a dar aquello, y nosotros con tanta facilidad entonces ya jaman a tú y ponen tringolas de propuesta va él allá buena. Ahora ya por una vez, ahora ya por dos veces, pues gusto mandé. A pendiente me voy, la que upe andente me voy con a la jefe, ¿verdad?, de los corruptos. Hoy coñan de saqueo el jefe de los publicanos. Así que, queridos amigos, ñañamiento uponá, coñan de yarañe eres, escuchemos bien la palabra de Dios, especialmente esta historia de Daniel y de estos jóvenes, como ante una presión, imagínense, del mismo rey, que les ofrece de todo, para que ellos puedan, ya eso entre comillas, para que puedan triunfar, pero puedan triunfar a través de la desobediencia a Dios. Prefieren obedecer a Dios que desobedecer las leyes. Queridos amigos, les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.